Shalom, shalom, amadas. Bendiciones del Eterno a todas ustedes desde acá, de la Ciudad de México. Bueno, más bien del Estado de México, en Tlalnepantla. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de esta hermosa parashá, donde se inicia el estudio del libro de Baikra, que es la parashá número 24, que si vemos en su gematría, está formado por el 2, que es una Bet, y el 4, que es una Dalet, lo cual nos indica la puerta de la casa, o sea, la puerta del Mikdash, la puerta de la morada del Eterno. Y Vaikra significa y llamó. Entonces, si nosotros vemos em, el nombre de Vaikra en el pictográfico hebreo, vamos a ver que es una Yud, que significa la mano, una Kuf, que significa la boca, una Resh, que significa la cabeza, y una Ein. ¿Sí es Ein? No me acuerdo. Vaikra, creo que es Ei o Aleph, no recuerdo bien. Pero cualquiera de las dos, Aleph, si es Aleph, es también la cabeza del líder, o si es Ei, es la revelación o es el hombre. Lo cual aquí, más que nada, quiero que tengamos cuidado en las primeras letras, que es la Bab, que significa unión, con la Yud, la Kuf y la Resh, que es mano, boca y cabeza. Ya desde ahí nosotros nos damos idea que hay que cuidar o qué enseñanza nos va a dar esta parashá para tener cuidado de esos tres miembros tan importantes en nuestro cuerpo que realmente llegan a estorbar tanto para la edificación del Mikdash, del Ruach HaKodesh, que es a lo que hemos sido llamados. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar esta parashá. Sabemos que las citas son el libro de Baikra del 1:1 al 6:7. Después en la Haftará es el libro de Yesayá 43:21 al 44:23. Y el Brida Hadasha es el libro de Matilla 1:1 también al 3:7, me parece. Entonces, vamos a analizar lo que esta parashá contiene y a lo que hemos sido llamados. Se inicia con que el Eterno llama a Moshe para darle la instrucción, dice, y llamó Adonai Elohim a Moshe para instruirle acerca de las ofrendas diarias o korbanot en hebreo que se tenían que realizar en el Mikdash. Y nosotros sabremos que la palabra corbán, ofrenda, es algo que se va a dedicar a el Eterno, no con la finalidad de convencerlo, chantajearlo, ni nada de nada para obtener su favor, sino simple y sencillamente es algo que se realiza de corazón, voluntariamente o por alguna regla dentro de los misbot, y que nos van a servir para acercarnos a Él, para expiar cierto tipo de transgresiones y poder recibir su perdón y entonces retornar a Él en Teshuvah. Este tipo de ofrendas son diferentes y en esta parasha se nos mencionan principalmente 5, que son la ofrenda Olá, la ofrenda Minjá, la ofrenda Shelamín, la ofrenda Hatat y la ofrenda Asham. Vamos a definir o a explicar brevemente cada una de ellas. La ofrenda Olá se conoce como una ofrenda de ascensión. Nosotros sabemos que en las parashot anteriores el Eterno nos llevó paso a paso sobre todo lo que hizo con el pueblo de Israel
desde que lo sacó a la libertad de Misraín, cómo fue llevándolo por el desierto, padeciendo pues ciertas carencias como era el agua, el alimento por el cual siempre se quejaban, pero con la finalidad de forjar su carácter, quitar esa mentalidad de hebreos que tenían para convertirlos en los líderes, en los Quanim que tenían que llegar a ser. Es por eso que después, en las últimas parashot, se nos habla de la instauración de los levitas en el Mikdash, cómo eran ungidos, cómo eran vestidos, cómo estaban elaboradas todos y cada uno de los elementos del Mikdash y cuál era su función. De tal manera que ya ha quedado claro toda esa instrucción, ahora ya se tenía que dar la instrucción de lo que realmente diariamente se tenía que hacer ahí en el Mikdash y que era precisamente el ofrecer esos korbanot, ofrendas o sacrificios al Eterno para expiar los diferentes tipos de transgresiones y obtener su perdón. Entonces decíamos, la primera ofrenda es la ofrenda olá u ofrenda de ascensión o u holocausto también se le llama, y esta tenía que presentarse en el Mikdash y en general todas las ofrendas, excepto la Sham, podían ser del ganado vacuno, de, de las ovejas o incluso de las tórtolas, de tal manera que podían ser reses, podían ser corderos, cabras, carneros, o podían ser tortolitas o palominos. La ofrenda ola representa esa ofrenda de ascensión que consistía en que el individuo tenía que llegar a la puerta del Mikdash, así como decimos, como empezó la gematría de la parashá, ¿sí? La puerta del Mikdash. A la puerta tenía que llegar con su ofrenda. Una vez ahí le entregaba a los levitas para que la llevaran ante el Cohen y pudiera de esta manera hacerse el sacrificio y en el altar del sacrificio quemarla. La ofrenda de Olá o de ascensión, veamos estas dos palabras tan importantes. Olá en hebreo, ascensión, quiere decir elevación, ¿sí? ¿Elevación de qué? Pues la ofrenda Olá precisamente representaba al individuo que la llevaba y que por su propia voluntad llegaba a entregarse al Eterno. ¿Y cómo tenía que entregarse? Pues se dice que se sacrificaba el animalito, se rociaba su sangre alrededor del altar y se cortaba por piezas, quemando primero la cabeza, después las entrañas y por último las patitas. Pero esto es muy importante porque la ofrenda olá significa realmente la entrega de nosotros al Eterno. Nadie nos obliga a llegar a Él. Él nos hace el llamado y nosotros somos los que decidimos si acudimos o no a ese llamado. Pero si acudimos a ese llamado, tenemos que ir ahí, a la puerta del Mikdash, y entregarnos para ser sacrificados en el altar del sacrificio. No como antes se hacía, ¿sí? Porque pues un animalito, pues era una criatura inocente que se ofrecía en nuestro lugar como simbolismo de lo que posteriormente sería el sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que representa todas las ofrendas o todos los korbanot de los que vamos a hablar. Entonces, al quemar primeramente la cabeza del animalito, era un simbolismo de que nosotros entregábamos nuestro yo, empezando por nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos, toda nuestra voluntad. Teníamos que entregarla al Eterno porque ya no más nosotros, sino Él en nosotros. Posteriormente se hacía un lavado
de las entrañas y de las patitas, y una vez lavadas las entrañas se colocaban sobre la cabeza para ser quemada junto con ella totalmente, que representan las entrañas, nuestras emociones, nuestras razones, nuestros motivos, todas nuestras justificaciones que hacemos para hacer lo que queramos. Eso ya no, una vez que llegamos al Eterno, todo eso se lo tenemos que entregar ahí, a Él, a calcinarlo en ese altar del sacrificio para que dejemos de ser nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras justificaciones y sea Él a través de nosotros quien domine, controle nuestras emociones, nuestros sentimientos y nos libere de todas esas emociones negativas, odios, resentimientos, iras, envidias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último, se quemaban las patitas. ¿Qué quería decir las patitas? Pues que justamente nuestra manera de caminar tenía que cambiar, que ya no era más andar en nuestros caminos, sino en el camino del Eterno. Por eso es que Yeshua nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Mikdash está representado por estas tres frases. El camino está representado por la puerta del Mikdash, pues una vez entrando ahí, pues se nos dice de entrega de nuestro yo para caminar en el camino del Eterno. La verdad está representada por el lugar Kadosh, donde se encuentra la mesa de los panes, el altar del incienso y la menorá, que representa la luz. Ahí está la verdad en la revelación de la luz que es Yeshua HaMashiach y que nos da la ordenanza de ser luz también a las naciones, y en el altar del incienso donde se elevan nuestras oraciones para saber la revelación de esas verdades o de esa verdad, porque es una verdad absoluta que nosotros debemos de tomar para nuestra vida. Y la vida obviamente está representada por el lugar Kadosh HaKadoshim, a donde una vez llegados ahí y ahora, tras el sacrificio de Yeshua HaMashiach, donde tenemos entrada libre porque el velo ya fue roto, es esa comunión que debemos de tener con el Eterno para justamente recibir su su guianza, sus ordenanzas, cumplir con ellas y de esa manera sabemos que el mandamiento se cumple para tener vida y vida eterna. Entonces, ya sabemos el camino que tenemos que recorrer a través de haber llegado y entregado nuestra vida a Yeshua HaMashiach. Lo que enseguida viene, pues es ese recorrido a través de, del lugar Kadosh, del lugar Kadosh HaKadoshim, a través de la revelación, de los dones que el Eterno nos da. Y pues la segunda ofrenda que se hace es la ofrenda minja, que se le llama también la ofrenda del pobre. Aquí es importante, regresémonos un poquito a la ofrenda hola. Decimos, se quemó la cabeza, tal cual, se quemó las entrañas y las patitas, pero estas previamente tenían que ser lavadas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser lavadas? Nuestros pensamientos no pueden ser lavados con agua. Aun cuando hagamos tevilá, nuestros pensamientos realmente los lavamos por el lavamiento de la palabra, como nos los dice la Escritura, ¿sí? Nuestras entrañas y nuestros caminos, nuestros pies, esos sí tienen que ser lavados con agua, así como Yeshua le dijo a Keifas cuando él se negaba a que le lavaran los pies. Recordemos que le dijo, Yeshua, te tengo que lavar porque ustedes ya han sido lavados con la palabra, pero el polvo del camino, el polvo por el cual caminábamos antiguamente antes de llegar a Yeshua, nos había contaminado y ese había que quitarlo. Ahora las entrañas eran todas esas emociones que sabemos que están en la nefesh,
en la nefesh, donde está prácticamente el hígado con toda la sangre, es el órgano que contiene la mayor cantidad de sangre y donde se depura. El hígado es el laboratorio del cuerpo, pero no nada más es un laboratorio físico, sino también llega a ser un laboratorio espiritual cuando nosotros, controlando nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros resentimientos y demás, estamos haciendo que esa sangre que se purifica en el hígado pueda subir y llegar hasta el cerebro donde se encuentra nuestra neshama. Por lo tanto, ahí sí, esas emociones mal manejadas y todo ese simbolismo de lavar las entrañas con agua, sí tenía que ser. Y bien, pues en cuanto a la ofrenda o pues las personas, como decimos, podían presentar el sacrificio de un toro, de un carnero, de un cordero, de una tórtola, porque era según las posibilidades económicas que tuviera. El Eterno no ve el tipo de ofrenda que se da, sino la intención del corazón con la que se da, el arrepentimiento con el que se da, la entrega con la que se da. Y estas ofrendas, cuando el individuo no podía tener el dinero suficiente para comprar un animalito, se le decía que podía recurrir a la ofrenda minja, que es la ofrenda de cereal o de harina. Esta ofrenda se daba con una porción de harina, un poquito de incienso y un poquito de aceite y sal. De hecho, la sal tenía que ir en todas las ofrendas, ¿sí? Vamos a ver por qué. La ofrenda de cereal representa la ofrenda del pobre. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que ofrendar es su trabajo. Y su trabajo es cultivar la tierra para poder obtener esa harina, ya sea de trigo o de cebada. Entonces, todo lo que él hace, como dice la palabra, y todo lo que hacemos debe de ser como para Adonai. Entonces, esa ofrenda, pues el individuo la daba precisamente porque no tenía el suficiente dinero para aportar otra cosa. Él contaba solamente con el fruto de su trabajo, que era el trigo, la cebada, esa harina que presentaba, pero se dice que se mezclaba con un poco de incienso. Y en las parashot anteriores nosotros sabemos lo que el incienso representaba o representa, que es las oraciones que suben a la presencia del Eterno como aroma grato y que se ofrecían en el altar de oro del incienso en la parte media del Mikdash. Por lo tanto, esa ofrenda, que era la ofrenda del trabajo del pobre, tenía que ir acompañada por esa oración, esa entrega, esa cabana con la que llevaba él la entrega al Eterno, con un poquito de aceite, porque el aceite ya sabemos que representa, ¿sí? Hablamos del aceite de la unción y todo eso, y la unción pues representa el poder que el Eterno pone sobre sus hijos para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero en este caso, la parte más esencial de lo que representa el aceite, recordemos que lo obtenían de la trituración de la aceituna. Entonces, ¿qué representa aquí el aceite? Estamos dando lo mejor de nosotros mismos en esa ofrenda. Eso, cuando se nos exprimió al máximo, cuando la prueba fue tan fuerte y nosotros la resistimos, ese aceite sale como esa esencia que realmente representa la alegría, el gozo de haber superado una prueba. Y la sal, pues como sabemos, la sal viene de la raíz de Shalom. Entonces, la sal, cuando Yeshua nos llama a hacer la sal de la tierra, es precisamente porque nosotros, sus seguidores, debemos de traer a la tierra la shalom que no conseguimos por méritos propios, sino la shalom que Él nos dio. Entonces, en esto consiste la ofrenda hola. Y así como el animalito, también la ofrenda de cereal, la ofrenda minja, se quemaba totalmente en el altar del sacrificio, simbolizando esa entrega total
del individuo que la llevaba. Después hablamos de la ofrenda de Hatat. Hatat quiere decir la ofrenda por el pecado, pero más que nada es un pecado involuntario. Entonces, esta ofrenda también consistía en que el individuo llevaba a las puertas del Migdash un animalito que iba a ser expiación por sus pecados. ¿Qué pasaba con esta ofrenda? Esta ofrenda la tenía que hacer el Cohen Gadol y lo tenía que hacer cada uno de los miembros del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol, a pesar de ser el sacerdote supremo, pues también pecaba, también fallaba. Entonces tenía que presentar esta ofrenda y además presentarla a nombre de todo el pueblo de Israel. Esta ofrenda consistía en llevar el animalito y antes de sacrificarlo imponían las manos sobre su cabeza para hacer la transmisión de pecados al animalito y que de esa manera, pues el Eterno lo tomara como sustituto del pecador. Así es que esta ofrenda podía ser de un becerro, de un carnero, de tortolitas también, y se sacrificaban y se quemaban también en el altar del sacrificio. Pero más que nada, tanto la ofrenda Hatat como la ofrenda Asam tenían que empezar a quemarse y sacarse a quemar totalmente al lugar donde se depositaban las cenizas de todos los sacrificios que se hacían y que se recogían del altar del sacrificio. Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a hablar ahora de la ofrenda asa, que es la ofrenda por la iniquidad o por la culpa. Esta ofrenda única y exclusivamente podía ser de un cordero. ¿Por qué? Porque la culpa, la iniquidad, así como nuestros pecados, los pagó Yeshua HaMashiach, y él fue el cordero inmolado para quitar el pecado del mundo, ¿sí? De tal manera que si hacía lo mismo, el pecador ponía sus manos sobre la cabecita del animal, presencia del Cohen, para hacer la transmisión del pecado, de la culpa, de la iniquidad, y posteriormente se sacrificaba y se quemaba totalmente fuera del Mikdash, en donde se depositaban las cenizas recaudadas de todos los sacrificios. ¿Por qué esto? Porque Yeshua HaMashiach, decimos, es nuestra ofrenda, representa todas las ofrendas. Esa es la ofrenda Olá porque se entregó totalmente por nosotros. Es la ofrenda Hatat y Asham porque se entregó por nuestros pecados voluntarios e involuntarios, por nuestra iniquidad, por nuestra culpa. Y por eso es que cuando Él fue inmolado, cuando Él fue sacrificado, no fue sacrificado dentro del Migdash, sino fuera del Migdash, en el monte, en el Gólgota, fuera del Migdash, en dirección directa del Migdash, pero fuera del Migdash, como algo prácticamente despreciable, no digno de estar dentro del Mikdash. ¿Y por qué eso? Porque se echó sobre él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Y por eso es que él representa el sacrificio supremo y tenía que ser ese cordero. Bien, entonces, después de esto viene la ofrenda Shelamim, que es la ofrenda de Shalom, la ofrenda que se hacía generalmente matando al animalito y pues cortándolo en partes, meciéndola, esa ofrenda, todas las ofrendas debían ser mecidas, mezcladas, recordemos, con sal. La ofrenda Hatat, la ofrenda Asam, no podía mezclarse con incienso ni con aceite, era únicamente el animal y la sal. Entonces, ¿por qué no podía mezclarse con incienso ni aceite? Porque ya lo dijimos, era la ofrenda por la culpa, por el pecado, y únicamente había transmisión de esos pecados a través de imponer las manos sobre la cabeza del animalito, pero no era como la ofrenda que se hacía con incienso en Minjá,
para poder entregarnos totalmente al Eterno. Esta era una ofrenda por pecado, por culpa. Y repetimos, se quemaba totalmente fuera del Mikdash. Ahora bien, aquí había una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta. El individuo llevaba sus ofrendas a la puerta del Mikdash y ahí en presencia del Cohen Gadol, de los levitas, era sacrificada, rociada la sangre de cada una de las ofrendas alrededor del altar del sacrificio y pues llevadas a quemar. Sin embargo, la ofrenda Hatat y la ofrenda Asham, que era por el pecado y por la culpa, el individuo llevaba al animalito a las puertas del Mikdash, pero no se hacía ver por el resto de la gente que estaba dentro del atrio del Mikdash. ¿Por qué? Porque el Eterno, aun siendo pecadores, es tan amoroso, tan respetuoso con todos nosotros, que con esa acción evitó la murmuración de la gente. Porque en cuanto llegara alguien con un sacrificio hatat o asam, iba a ser visto por las personas y empezaría la murmuración. ¿Por qué pecado o qué transgresión o qué esto? Esta persona está trayendo ese sacrificio. Uy, nosotros pensábamos que era una persona llena del Eterno, que no lo ofendía, que lo que nosotros sabemos que es la Lashon Hara en todas las congregaciones. Ahí en el Mikdash también se nos dio ese ejemplo a seguir para evitar la murmuración y echar culpas, condenar el pecado del pecador en lugar de tener misericordia de ellos. Sí. Y una vez este tipo de ofrendas, una de las ofrendas últimas era la ofrenda toda, que era de la de acción de gracias por algún favor recibido por parte del Eterno. Entonces, generalmente estas eran el tipo de ofrendas de las que nos habla el libro de Baikra. Lo importante aquí es que justamente este tercer libro del Humash, de la Torá, que es el libro de Baikra, que nos habla de los sacrificios, cosa que antes cuando leíamos literalmente la Torá, la pasábamos, casi no las brincábamos porque no le entendíamos absolutamente nada. Ahora se convierte en una de las secciones o de los libros preferidos de todos nosotros los creyentes, porque ahí se nos indica justamente lo que el Eterno pide de nosotros, ese llamado que nos hace para podernos entregar a Él. Y es por eso que el libro de Baikra se considera el corazón de la Torah, porque justamente está en medio. Primero está el libro de Bereshit y el libro de Shemot, en medio el libro de Baikra y después sigue el número de Bamidbar y de Devarim. Entonces, es el corazón de la Torah. Y siendo el corazón de la Torah, es en donde se inicia la educación de todo niño judío, de todo niño hebreo, porque una vez que se presentan tanto en sus hogares como en las yeshivot, se empiezan, ahí empiezan a leer el libro de Baikra. ¿Por qué empiezan a leer ese libro? Después se van a enterar de todo lo que el Eterno hace a través de Bereshit, de Shemot, de Bamidbar, de Devarim, pero se le enseña o se principia la enseñanza con el libro de Baikra, porque justamente sabemos que hemos sido llamados a ser al sacerdocio. Por lo tanto, se nos tiene que enseñar la administración del Mikdash. Ahora ya no hay Mikdash. Mucha gente dice ya, no hay por qué hacer sacrificios, en qué Mikdash, en qué templo se van a presentar. Sin embargo, el Eterno nos ha aclarado que en la actualidad el Mikdash del Ruach HaKodesh es nuestro cuerpo. Por lo tanto, todos esos sacrificios que en el Mikdash se hicieron, nos enseñaron simbólicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, como decimos, nuestra entrega total de nuestros pensamientos, emociones y nuestros caminos al Eterno en esa entrega total que representa la entrega Olá. La entrega Minjá también la agregamos porque nuestro trabajo debe de ser para honrarlo a Él, para que a través de ese fruto del trabajo podamos tener
nuestra subsistencia diaria, pero también para hacerse de acá, porque Él nos ordena no cerrar la mano ante la necesidad del hermano. Entonces, nuestro trabajo también está dedicado a Él, junto con ese incienso que deben de ser nuestras oraciones verdaderamente nacidas de un corazón contrito, humillado, arrepentido y acompañados de esa sal, de ese aceite, que es el gozo de saber que estamos en presencia del Eterno, que por grande que haya sido nuestras transgresiones, si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Y eso es un gozo que debemos de tener. Y con ese gozo, como Él nos ha llamado a ser la sal de de la tierra, pues llevar justamente esa shalom a donde quiera que nos encontremos. Sabemos que no es fácil, que hay pruebas, que hay tribulaciones, pero con la ayuda del Eterno salimos de todo ello. Y no importa por lo que estemos pasando, primero está el servicio al Eterno. De tal manera que entonces todo esto lo tenemos que hacer y tal y como se hacía en el Mikdash. En el Mikdash se decía que todas estas ofrendas se presentaban por la mañana y por la tarde, tarde-noche. ¿Por qué? Porque por la mañana teníamos que expiar por todos los pecados conscientes o inconscientes cometidos durante el sueño. Nosotros durante el sueño no somos conscientes de lo que soñamos. Y aunque nuestra neshama es llevada por el Eterno para ser ministrada por Él, también hay sueños que resultan de nuestras acciones, de nuestras malas acciones durante el día o de pensamientos no adecuados durante el día, de tal manera que esa expiación tenía que hacerse para perdonar ese tipo de pecados. Y la ofrenda que se hacía por la tarde, pues era justamente para expiar por todos los pecados, transgresiones, malos pensamientos, malas acciones cometidas durante el resto del día. Y así poder entregarnos al sueño en perfecto estado de conciencia pleno, limpio, consciente de que el Eterno nos había perdonado y de esa manera pedir que durante la noche el Eterno vele nuestro sueño, ministre nuestra neshama y aleje a todos nuestros enemigos, tanto físicos como espirituales, como todos esos espíritus humanos que los hay, porque son los que emanan o los que corresponden a brujos, hechiceros y demás, y que siempre están esforzándose por romper la shalom y desviarnos del camino del Eterno a todos los que en Él creemos. Y bueno, creo, espero no haber olvidado nada importante de esta parashá. Es una parashá en la que tenemos que recapacitar mucho, teniendo en cuenta justamente que nosotros somos esos llamados y que nosotros somos esas ofrendas, esos corbanos que tenemos diariamente que entregar a nuestro Creador. Amén. Pues gracias te damos, Rey, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra en estos momentos. Esperamos que sea de edificación para muchos y sobre todo para nosotros mismos, que no seamos nada más oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, y nos esforcemos por dar cumplimiento a todas las ordenanzas que tú nos das. Ayúdanos a ello, Rey, te lo rogamos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén.